El tema que quiero compartirle el día de hoy es la iglesia ante la persecución. Y hemos hablado ya en las semanas pasadas sobre el tema de la persecución. Y aprendimos nosotros que la persecución trae aprobación. Y quisiera recordar algunos puntos de esta enseñanza que tuvimos hace unas semanas para que quede bien grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, estos puntos, estas enseñanzas, y podamos nosotros guardarlas en nuestro corazón, y no solamente guardarlas, sino ponerlas por obra, ¿sí? Entonces dijimos nosotros que la persecución trae aprobación. Y es importante entonces que cuando nosotros seamos perseguidos o suframos alguna clase de persecución o aflicción, sepamos o recordemos que es una oportunidad para nosotros ser aprobados de parte de Dios. Amén. Espero en Dios poder tener la capacidad y la fuerza de darles esta enseñanza. El domingo por la noche comencé con una fuerte gripa y casi no podía dormir. En la madrugada se me estaba cerrando la garganta muy fuerte y así he estado. Y ahorita pues traté de no esforzarme en la alabanza para poder tener un poco de voz y no terminar a mitad de prédica o que se me salga por ahí un falsete. Usted me entiende, ¿verdad? Y si se me llega a salir como en otra ocasión, pues me disculpa, pero me estoy anticipando qué es lo que está pasando, ¿ok? Sí, estoy un poco enfermo de la gripe, de la garganta. Gracias a Dios me siento mejor que el domingo. Pero bueno, creo que la persecución que estoy pasando, o mejor dicho, esta aflicción, no se le puede llamar persecución, ¿verdad que no? Porque al menos a mí, amados hermanos, una gripa no me detiene de estar en la casa del Señor, ni mucho menos me detiene de adorarle a Él. Estoy hablando de mí, ¿ok? Porque cuando vienen este tipo de enfermedades, yo siempre me acuerdo y digo, me acuerdo de dos cosas. Me acuerdo de Pablo y de Silas, que después de que los azotaron con varas y los metieron al calabozo más frío, porque era el de más adentro, dice que ellos a medianoche, en lugar de estar roncando, estaban adorando, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿yo por qué me voy a quedar en mi casa con una gripa si Pablo y Silas en la cárcel, después de ser golpeados con fiebre, porque yo supongo que tenían una fiebre de aquellas, ¿sí? Estaban adorando al Señor? No tengo derecho. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Y no estoy predicando masoquismo, al contrario, estoy predicando que seamos esforzados, que seamos valientes, porque realmente usted y yo, comparadas nuestras aflicciones con las aflicciones de los héroes y personajes de la Biblia, no es absolutamente nada, ¿cierto? La segunda cosa que yo pienso cuando me vienen este tipo de aflicciones o de problemas personales o de salud, es en aquellos cristianos que han sido perseguidos y durante las persecuciones, por ejemplo, algunos de ellos los quemaban vivos en la hoguera, como en el tiempo de Nerón, ¿sí? Se dice, según la historia y los relatos que hay, es que esta gente los quemaban porque los consideraban herejes y les decían que si no negaban a Jesús, entonces ellos iban a morir en la hoguera, pero ellos preferían morir cantando que negar a Jesús. Y yo decía, Señor, si ellos los están quemando y seguían cantando, yo no puedo dejar de cantar por una gripita. Yo no puedo quedarme en la casa porque tengo una pequeña jaquequita. No, Señor, me tengo que levantar. Y ¿sabe qué, amados hermanos? Yo le animo a usted a esforzarse, a dar lo mejor de sí en cada momento, porque si en un momento como ese nos podemos quedar en casa, ahora imagínense si nos dieran como le dieron a Pablo y a Silas y nos dejaran casi muertos, quizá en vez de adorar, algunos de nosotros quisiéramos maldecir el nombre del Señor. Y que Dios nos libre, ¿no? Que Dios nos libre, ¿no? ¿Sí o no?
Que Dios nos libre. Entonces, amados hermanos, por favor, ¿sí? Seamos nosotros esforzados, seamos valientes. Mire, creo que aquí en la iglesia nadie ha pasado algo de enfermedad con sus niños más que nosotros, o sea, más grande que lo de nosotros con nuestra hija. Pero aunque nosotros pasamos 3 años y medio teniendo problemas con nuestra hija, problemas y cuidados excesivos, ¿por qué no decirlo? Nosotros no nos quedábamos en casa con nuestra hija, ni tampoco nos quedábamos toda la familia. Ay, es que la niña está un poquito malita. No, se quedaba mi esposa y me venía yo si es que se llegaba a quedar, pero la verdad que no recuerdo que nos hayamos quedado. Y ¿sabe qué? Repito, no estoy predicando masoquismo, estoy predicando que tengamos fe en medio de la adversidad. Amén. Fe en medio de la adversidad. Apenas miré en las noticias y creo que usted lo miró, que una viejita de 80 años ganó una competencia aquí en Estados Unidos, creo, que le llaman el Iron Man, algo así. ¿Sí? ¿A quién vio esa noticia? ¿Alguien la vio? No, ¿cómo se llama esa competencia? Iron Man, los que les gustan los deportes. A ver, mi reportero. Bueno, es que le dicen, creo que le dicen Iron Man porque incluye un maratón y luego incluye una prueba también de nado e incluye una prueba de ciclismo. Entonces, no solamente es un maratón. El maratón es un triatlón, pero le llaman aquí creo que Iron Man o algo así, no sé. Pero ¿sabe qué? Un maratón son 26.2 millas, si no estoy equivocado. Y la señora de 80 años corrió 26.2 millas. Y luego nadó cerca de 3 millas. Y después en bicicleta no recuerdo cuántas millas. Ya no le quise seguir leyendo porque dije, no hombre. Ya me estaba cansando yo de tantas millas. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? ¿Se acuerda lo que hablábamos el domingo, verdad? De ver las dificultades o ver las posibilidades. Cuando yo veo este tipo de cosas, yo no veo otra cosa más que retos a mi propia vida. Yo no sé usted cómo los tome, pero yo veo retos a mi propia vida y digo, Señor, cuando llegue yo a 80 años, cuando llegue usted a 80 años, ¿seremos capaces de entregar al menos el diezmo de esta viejita? O sea, hacer mínimo el 10% de lo que ella hizo, que Dios nos permita, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, ojalá pueda yo terminar y yo creo que sí, el Señor me va a dar la fortaleza. Entonces, la persecución trae aprobación. Pedro dice, 1 de Pedro capítulo 2, verso 20, pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente dice es aprobado de parte de Dios. Luego dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, padecer persecución y soportarlo no solamente es aprobación, sino padecer por hacer lo bueno y soportarlo también recibe la aprobación del Señor, y es para ver si somos realmente como Jesús. Y padecer por hacer lo bueno y soportarlo es un llamado. Eso fue lo que aprendimos, ¿se acuerdan? Padecer por hacer lo bueno y soportarlo es un llamado. Ahora, esto yo ya lo enseñé, solamente quiero que se le quede en la mente, porque no se trata de padecer por hacer lo bueno solamente. Se trata de padecer por hacer lo bueno y soportarlo. Si no lo soportamos, entonces no hay aprobación. ¿Sí? Y dijimos que esto es un llamado para todos. Aquellas personas que dicen, es que no sé cuál es mi llamado, es que yo no sé cuál es mi don. Ya dijimos que aquí hay un llamado para todos. El llamado a padecer haciendo
lo bueno. Ese es un llamado para todos. Así que te habías preguntado, ¿cuál es mi llamado? Aquí está tu llamado. Padecer por hacer lo bueno y soportarlo. Ahora, si nuestro rostro al padecer refleja a Cristo, eso entonces es aprobación. ¿Sí? ¿Se acuerda usted que Esteban, cuando estaba padeciendo, su rostro reflejó a un ángel? ¿Se acuerda de eso? Lo mismo es para nosotros, un reto. A la hora de padecer persecución, a la hora de padecer aflicción, usted y yo tenemos inclusive el reto de que nuestro rostro pueda reflejar a Cristo. Desafortunadamente muchas veces no lo logramos, pero es un reto que nosotros tenemos que imitar, porque Jesucristo nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si alguien habló de la persecución con autoridad, ese fue precisamente el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque sabemos que alguien que sufrió persecución, o uno de los primeros que sufrió persecución, fue precisamente el apóstol Pedro, ¿verdad? Y por eso él nos enseñó con autoridad a sufrir haciendo lo bueno y soportarlo. Dice Hechos capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, aquí vamos a comenzar. La iglesia necesita intensificar la oración durante el tiempo de la persecución. Importante esto que lo aprendamos nosotros. Todos somos llamados a soportar la persecución. Todos somos llamados, como lo acabo de decir. Entonces, esto significa que en cualquier momento, usted, este servidor, vamos a pasar por persecución en cualquier momento. Por lo tanto, cuando estemos pasando por persecución, ya sea en tu casa, ya sea en tu hogar, en tu trabajo, en tus finanzas, o probablemente aflicción en tu físico, en tu cuerpo, es el momento para ti de intensificar la oración. Y si alguien dentro de la iglesia de nosotros está sufriendo persecución o alguna clase de aflicción, la iglesia es cuando se tiene que levantar e intensificar más la oración. Y eso es lo que hizo precisamente la iglesia por el apóstol Pedro. Pedro estaba en la cárcel y dice que la iglesia, escúchelo bien, hacía sin cesar oración a Dios por él. No podemos nosotros permanecer de pie ante la persecución. No esperes permanecer de pie ante la aflicción si tú no te pones a intensificar la oración en el momento de la persecución. El mismo Señor Jesucristo iba a pasar por el momento más crítico de su vida, cuando iba a ir a la cruz del Calvario, ¿cierto? Y dice la Biblia que estaba en el Getsemaní, y dice que grandes gotas de sudor corrían de su frente como de sangre. ¿Por qué? Porque eso sucede, según los doctores, según los expertos, cuando tu cuerpo está expuesto a presiones tan altas que se rompen, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos? Los capilares de nuestro cuerpo, y entonces la sudoración se convierte, ¿verdad? Como sangre que nuestros capilares transpiran, gracias, transpiran de nuestro cuerpo porque se revientan. Entonces eso es lo que estaba pasando con Jesús, la angustia que estaba él pasando, la aflicción que estaba él pasando, la persecución que él estaba a punto de experimentar, ¿verdad? Era tan grande que él por eso se fue al Getsemaní a orar y pidió que sus discípulos le acompañaran. Pero cuando sus discípulos debían acompañarlo y intensificar la oración, los discípulos estaban durmiendo. Iglesia, por favor, no hagamos esto.
Intensifiquemos la oración cuando alguien te está pidiendo que le eches la mano porque está pasando por un momento difícil. Intensifica la oración juntamente con esa persona, porque dice que si nos ponemos de acuerdo para pedirle algo al Padre, lo que pidamos será hecho. Gracias al Señor, amén. Porque no solamente es tu fe, es mi fe. No solamente era la fe de Pedro, que él iba a salir de la cárcel, que el Señor lo iba a librar, sino que era la fe de todos los que estaban orando por él para que fuera librado de la cárcel. Así que intensifiquemos la oración cuando estemos pasando por persecución. Ahora Pedro es librado de la cárcel y Pedro da testimonio. Versículo Hechos capítulo 12, verso 17. Pero él dice, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Cuál es entonces la posición de la iglesia ante la persecución? Número uno, estamos diciendo que debemos intensificar la oración. Número dos, la posición de la iglesia ante la persecución es que tenemos que testificar de tu liberación o de mi liberación para que otros aprendan y también sean aprobados. ¿Sí? Esa es la posición de la iglesia ante la persecución. Yo tengo que testificar de mi liberación, porque la oración que se intensifica va a traer liberación. Y cuando recibiremos liberación tú y yo, cuando Dios abra la puerta que se necesitaba abrir, cuando Dios traiga la provisión que tú necesitabas, cuando Dios traiga la sanidad que tú necesitabas, cuando Dios traiga el cambio en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, cuando Dios obre de una manera milagrosa, entonces tú necesitas dar testimonio para que las demás personas sean inspiradas con tu testimonio y aprendan del testimonio que tú les has dado, y ellos entonces soporten la persecución, soporten la aflicción el día de mañana, y al soportar la aflicción haciendo lo bueno, ellos sean aprobados, así como tú fuiste aprobado también. Amén. Entonces necesitamos testificar. Por eso Pedro, cuando es libertado, da testimonio y dice que les cuenta cómo el Señor le había sacado de la cárcel. La próxima vez que el Señor haga algo bueno y algo maravilloso en tu vida, no te calles, por favor. Conviene que declares las maravillas que el Señor hace contigo. Conviene que lo declares. Así que declaremos las señales y maravillas que el Señor hace con nosotros. ¿Cuál es la posición de la iglesia ante la persecución? Lo siguiente es que el trabajo de la iglesia en la persecución es un trabajo preventivo, es más preventivo que responsivo. Y esto lo mencioné rápidamente hace unas semanas, pero quiero que usted lo tenga grabado en su mente, porque eso es importante aprenderlo. No solamente aprenderlo, sino también a aplicarlo a nuestra vida diaria. Eso es importantísimo, por favor. ¿Sí? Apréndalo. El trabajo de la iglesia, lo repito, el trabajo de la iglesia es más preventivo que responsivo. Por eso la iglesia necesita predicar para prevenir más que para responder. Lo repito otra vez, la iglesia necesita predicar para prevenir más que para responder, porque la iglesia no vamos a predicar un evangelio de respuesta, sino que vamos a predicar un evangelio de prevención. Jesús mismo lo dijo, Mateo 28, verso 19 y 20, y usted lo tiene ahí en su Biblia. Él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí está la prevención.
primero hagan discípulos, bautizándolos. Y después, verso 20, enseñándoles. ¿Qué les vamos a enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pasa si nosotros predicamos este evangelio que enseña todas las cosas que Jesús nos ha enseñado? ¿No es un evangelio de prevención? ¿Verdad que sí? Eso es lo que Jesús nos ha enseñado. Y la iglesia es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, predicar un evangelio de prevención más que un evangelio de respuesta. ¿Por qué? Porque hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que la oración no es un 911 que tú lo marcas solamente cuando estás en emergencia o cuando ya no puedes hacer nada. No, la oración es diaria. Amén. Es diaria. Por eso nosotros no predicamos un evangelio de respuesta, predicamos un evangelio de prevención, aunque aún así el evangelio es la respuesta para muchos de los dolores de este mundo, pero realmente necesitamos predicar un evangelio de prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, cuando leemos en la Biblia, Dios siempre ha querido prevenir al hombre del dolor, siempre ha querido prevenir al hombre de la pobreza, siempre ha querido prevenir al hombre de la miseria, siempre ha querido prevenir al hombre y alejarlo, ¿por qué no decirlo?, de la muerte, de la maldición. Y por eso, desde el Antiguo Testamento, leemos nosotros en Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones que vienen cuando nosotros oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Vamos a leerlo, por favor. Deuteronomio 28, verso 1. Vea cómo está el Señor desde el tiempo antiguo previniéndole al hombre para que tome las decisiones correctas. Dice 28:1 Deuteronomio: acontecerá que si oyeres, ¿cómo?, atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esto equivale a escuchar, como lo dije el domingo, ¿sí? Oír atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Estos mandamientos son los mandamientos que Jesús mismo también nos dejó. ¿Okay? De hecho, Él los resumió en un solo mandamiento y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. En otras palabras, si hacemos eso, estamos cumpliendo todos estos mandamientos que se están hablando aquí en Deuteronomio, ¿sí? Entonces dice: si guardas y pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escuche bien, por favor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuántos les gustan las bendiciones? Todas estas bendiciones, dice, te alcanzarán. Pero ¿cuál es la condición? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y mire, comienza a describir las bendiciones una por una. Verso 3 dice: bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Pausa aquí. Atención. Hay personas que a veces dicen: no, yo me quiero ir a una ciudad porque si me voy a una ciudad, pues ahí voy a prosperar y me va a ir bien. De acuerdo a la palabra del Señor, te va a ir bien en la ciudad o en el campo si tú oyes la voz de Jehová tu Dios atentamente. Amén. Así que no se trata de si estás en una ciudad o si estás en el campo, porque Dios te puede bendecir en la ciudad y Dios te puede bendecir en el campo. De hecho, tenemos un vivo ejemplo de esto, amados hermanos. El hijo de nuestra hermana Irene, Víctor, se fue de aquí de Estados Unidos hace unos años, no sé cuánto lo recuerden.
¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sí? Amén. Él se fue por cuestiones de migración que conocemos algunos de nosotros. Y él decidió y me dijo, pastor, me voy a ir a México, allá está mi familia, es difícil traérmelas, mejor me voy a México. Y sé que el Señor va a estar conmigo. Y le dije, hermano, te llevas lo mejor, te llevas la presencia de Dios en tu corazón. Así que yo creo que Él te va a prosperar también allá donde tú estés, aunque estés en el campo, porque dice la palabra, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Aleluya. ¿Y sabe qué? Me da gusto ver de repente sus mensajes, sus videos. Él está allá en el campo y cada día haciéndose de más ganado, cada día teniendo mejores cosechas, cada día prosperando a tal grado que la gente malaña o malos por ahí están poniéndole ojos a sus ganados, a sus tierras, y lo han querido intimidar, lo han querido amenazar, pero hemos estado orando por él, porque hemos aprendido que cuando viene la persecución, la iglesia tiene que intensificar la oración. Amén. Entonces, bendito en la ciudad, bendito en el campo. Amén. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Verso 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amén. Mire, no solamente va a haber bendición sobre nuestros hijos, porque habla del fruto del vientre, sino que dice que hasta los animales alcanzan bendición. ¿Lo leíste? ¿Sí lo leyeron? La perruña, Emma, el botitas o la mascota que tengas, ¿sí? Dice que hasta los animales van a recibir bendición, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas van a ser benditos. Aleluya. Ahora seguimos, versículo 5, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Cuando habla de la canasta, está hablando de las frutas donde se ponían las canastas, y cuando habla de la arteza de amasar, está hablando del pan. En otras palabras, vas a tener un rico alimento para comer. Gloria al Señor. Amén. Dios es bueno con sus hijos. Bendito serás en tu entrar, versículo 6, dice, y bendito en tu salir. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, todo esto el Señor lo dejó en su palabra para enseñarnos lo que puede venir a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras finanzas, si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Y es un evangelio de prevención. Mis hijos no tienen por qué estar mendigando en la calle el día de mañana. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Usted tampoco tiene por qué estar mendigando el día de mañana, porque el Señor ha prometido bendición en nuestra casa. Pero si no escuchamos la voz de Dios atentamente, entonces el día de mañana nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio y nuestras finanzas, aún hasta nuestra salud, se va a ver en problemas, se va a ver afectado. ¿Sí? Y entonces es ahí cuando algunos buscan el evangelio de respuesta. ¿Sí? El evangelio de respuesta. Ay, pastor, mire que mis hijos así. Ay, pastor, mire que mis finanzas por acá. Ay, pastor, ore porque mire que mi matrimonio así. Ay, pastor, ore porque mi familia por acá. Ah, pero no. ¿Y cuántos años tienes sin escuchar la voz de Dios atentamente? ¿Me explico? Evangelio de prevención y no de respuesta. Por eso Proverbios 22, verso 6 dice, también hablando de este evangelio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice instruye al viejo. ¿Instruye al qué?
al niño. Le voy a decir algo con amor a todos. ¿Acepta algo con amor? Y aquí voy a esperar si ya se olvidó que fue el día del pastor. Aquí voy a saber si ya se olvidó que fue el día del pastor. Mire, hermanos, a veces nos encontramos nosotros con algunas mamás, principalmente mamás, que de repente ponen a sus hijos en una situación que es peligrosa, yo lo quiero llamar de esta manera. Y a veces dicen: ay, pastor, es que usted no sabe cómo es mi hijo. Es que mi hijo es tremendo. Es que mi hijo es muy difícil, pastor, de controlar. No lo puedo controlar. Es una batalla poder controlar a mi hijo. Y la verdad que por eso mejor a veces no quiero ni venir a la iglesia, porque este niño es tremendo, de verdad. Yo no sé qué va a pasar con él. Así dicen. Yo no sé qué va a pasar con este niño. Ay, amadas hermanas, con amor les quiero decir algo. A veces he pensado, cuando me están diciendo esto dentro de mí, decirles: oiga, hermana, si usted cree que su niño es un estorbo o una dificultad que usted no puede controlar para poder servir al Señor, ¿le gustaría que oráramos al Señor para que Dios le quitara ese estorbo? Para que Dios le librara de esa aflicción. Porque me la marcan y me la presentan así, como si fuera algo imposible de lograr. Amén. Dígame, hombre, para que pueda ayudar un respiro, porque ya me estoy sintiendo mormado. ¿Sí? Lo ponen así como si fuera imposible de lograr controlar a un niño. La palabra no se equivoca, dice: instruye al niño. Y si se dice que instruye al niño, es porque se puede instruir a los niños, ¿no? Cuando las mamás o los papás me dicen esto, amados hermanos, la verdad, y lo vuelvo a decir con amor y con mucho respeto, yo creo que ellos no han leído lo que dice Santiago en el capítulo 3, que dice que toda naturaleza de bestias y toda naturaleza de aves, de serpientes y de aún de seres marinos ha sido domado por la naturaleza humana y sigue siendo domado por la naturaleza humana. ¿Qué me está diciendo esto? Que aún las bestias pueden entender, ¿cierto o no? Entonces, cuando me dicen esto, yo digo: hermana, por favor, no ofenda a su hijo, no ofenda a su niña, no ofenda a su pequeño, porque usted está diciendo, según sus palabras, que está peor que los animalitos que dice Santiago, ¿o no? Ya se les fue el gozo, ¿o no? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Verdad que sí? Usted ha ido a los circos, ¿no? Bueno, antes había circos. Bueno, habíamos visto shows, ¿no? ¿Y no ha visto a los perritos cómo se quedan calladitos? Sentaditos ahí. Y allá anda su domador por todos lados, y el perrito le dijo que te quedas allá, y y ya cuando le hace un gesto, el perrito viene, brinca y se viene de patitas, ¿ya? ¿Sí lo han visto? ¿Cómo lo logran? Se llama disciplina, ¿verdad? Se llama entrenamiento, ¿sí? Se llama, ¿por qué no decirlo?, vara de la corrección, como dice la palabra. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que hacer este evangelio de prevención, porque si usted y yo no instruimos al niño en su camino, al niño, cuando esté grande vamos a tener problemas y vamos a querer un evangelio de respuesta. Ay, pastor, por favor, ore por mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo anda en las drogas. Ay, ore por mi hijo porque mi hijo anda en las pandillas. Ay, ore por favor por mi hijo porque mi hijo ya lo agarraron y lo metieron a la cárcel y le dieron no sé cuántos años. Ay, por favor, ponga toda la iglesia en ayuno y oración, intensifiquen la oración para que mi hijo salga de la cárcel. Y vas a querer que toda la iglesia se ponga en ayuno y oración para sacar a tu hijo de la cárcel o para sacarlo de las drogas, cuando fallaste en predicarle un evangelio de prevención en tu hogar.
y no hubo disciplina. ¿Sí me explico? Y no falló el gobierno, no fallaron los maestros de la escuela, no fallaron los pastores, no fallaron los maestros de la escuela dominical, fallamos los papás. Porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos, pero la herencia se la entregó a los papás. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces nuestros hijos todos se entienden, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la próxima vez, hermana o hermano, que me venga con esto, ya sabe qué estoy pensando yo en mi mente, ¿ok? Así que mejor no me venga con esto, porque en una de esas, con el amor de Dios, se me salen todos esos versículos y se los digo. Amén. Así que tenemos que tomar responsabilidad, ¿verdad?, por las acciones de nuestros hijos, así como aquel hombre que hablamos hace unos días que tomó responsabilidad porque se dio cuenta que su hijo había asesinado a aquel activista que se ha hablado de él, ¿verdad? El papá lo entregó y tomó la responsabilidad y dijo: fallamos en educar a nuestro hijo, fallamos en enseñarle valores que deben de ser seguidos, y por lo tanto tomamos la responsabilidad como padres y lo entregamos a las autoridades. Y lo entregaron a las autoridades. Y yo preguntaba: ¿cuántos de nosotros haríamos lo mismo? Y varios dijeron: ay, porque nosotros, en lugar de entregar a las autoridades, queremos quitárselos a las autoridades. ¿Sí o no? No se lo lleven, es mi hijito chiquito, no hace nada. No, ¿cómo? Si anda haciendo lo malo, te van a llevar, ¿o no? ¿Por qué? Porque no está el evangelio de prevención. Obviamente algunos dirán: bueno, ay, pastor, es que no tenemos que hacer leña del árbol caído porque no está bien. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Realmente no está bien hacer leña del árbol caído cuando una persona falló, cuando alguna persona no siguió el evangelio de prevención. Pero tampoco podemos hacer un monumento o una cruz de una persona o de un árbol caído. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Porque a veces las personas eso quieren, ¿verdad? Ok, fallaste y te diste cuenta que te equivocaste, pues tampoco se te puede decir: hey, no te preocupes, hiciste bien, échale ganas. No, hiciste mal, arrepiéntete, levántate. Si tienes que pagar una culpa, ni modo, es consecuencia de tu pecado. ¿Cierto? Amén. Gloria a Dios. Entonces sigamos adelante. ¿Cuál es la actitud de la iglesia ante la persecución? La actitud de la iglesia es, como ya lo dije, no solamente predicar un evangelio de prevención, sino que también la actitud de la iglesia es que los cristianos debemos de creer en nuestra liberación en el momento de la persecución. Por lo tanto, tú y yo debemos estar seguros que Dios abrirá caminos de libertad a sus hijos en medio de la persecución. ¿Sí? Esta debe ser la actitud. Cuando venga la persecución a tu vida, cualquier clase de persecución, y no sea porque ignoraste el evangelio de prevención, sino porque estás siendo probado en parte por el llamado que dijimos que todos tenemos, entonces en ese momento recuerda que Dios abrirá camino de libertad para sus hijos en medio de la persecución. Y tenemos el testimonio de otro hombre que sufrió grandes persecuciones, y ese es el testimonio del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 17, mira cómo testifica el apóstol Pablo, y aquí estaremos terminando en esta noche. ¿Lo tienes? Está en pantalla. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y oiga lo que dice:
así fui librado de la boca, ¿qué? De león. ¿A qué león se refiere Pablo? Yo no recuerdo en la Biblia que se mencione que a Pablo lo echaron a los leones. Yo recuerdo que a Daniel lo echaron a los leones, pero la Biblia no registra que a Pablo lo echaron a los leones. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pablo se está refiriendo precisamente a la figura de Satanás, que también Pedro lo identifica como un león rugiente, que anda detrás de nosotros buscando ¿a quién? A quien devorar. Pablo está dando su testimonio en medio, escúcheme bien, de la traición, en medio del abandono de sus compañeros. Si tuviéramos el tiempo de leer los versículos anteriores al versículo 17, te darías cuenta que Pablo está hablando de un compañero suyo llamado Demas, y dice: Demas me ha abandonado. Fíjate, parte de la persecución que a veces tú y yo podemos experimentar. Compañeros tuyos en el camino, compañeros en la milicia, amigos quizá de toda la vida o de gran parte de tu vida, puede que el día de mañana te abandonen y te va a doler mucho en el corazón. Cuando Pablo dice Demas me ha abandonado y lo pone por escrito en su carta a Timoteo, es porque realmente le dolió en el corazón que uno de sus compañeros de predicar la palabra, uno de los discípulos, lo haya abandonado. ¿Sí? Entonces, en medio del abandono, en medio de la traición, en medio del frío, porque está escribiendo desde la cárcel y está con frío, por eso le da instrucciones que le lleven el capote. Le dice: dile a Tíquico, si no me equivoco, que cuando venga me traiga el capote, o sea, le traiga una capa, porque se estaba muriendo de frío en la cárcel. Entonces, en medio de esta persecución de abandono, de tristeza, de hambre, de desnudez, de frío, Pablo está diciendo: el Señor estuvo a mi lado. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Saber que el Señor va a estar a nuestro lado, no importa lo difícil del momento que pasemos, el Señor va a estar a nuestro lado, y dice que nos va a dar fuerzas. Como el testimonio que está dando Pablo: me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Sabe usted, amados hermanos, que cuando yo pienso cómo con mi esposa pasamos esos momentos, esos años, porque fueron años de esa aflicción, de esa tribulación que pasamos nosotros, y digo: Señor, ahora no sé ni cómo lo pasamos. Lo único que sé es que tú estuviste con nosotros. Lo único que sé es que puedo decir, como dijo Pablo: el Señor estuvo a nuestro lado. Porque no fue nuestras fuerzas, amados hermanos, no fue nuestras fuerzas. El Señor fue el que nos dio las fuerzas para poder seguir adelante, no solamente con nuestra familia, no solamente con nuestro matrimonio, sino aún hasta con la iglesia. Porque teníamos que mantener nuestra familia, teníamos que mantener nuestro matrimonio y teníamos que mantener la iglesia seguir adelante. Y eso no es cualquier cosa. Se nos decía en las terapias que teníamos que tuviéramos mucho cuidado, porque las personas que pasan por cáncer, las familias se desintegran en muchas ocasiones, porque en muchas ocasiones a veces los hijos también son afectados, porque los papás se concentran tanto en el hijo que está enfermo que olvidan a los hijos que no están enfermos. De verdad. Y nosotros lo empezamos a notar eso. Es cierto, nos centrábamos tanto en Milca que nos estábamos olvidando de Jordán. Y al centrarnos en Milca, nos olvidábamos de Jordán. Y después yo me olvidaba de mi esposa y mi esposa se olvidaba de mí. Y nos dimos cuenta a tiempo de esto. Y gracias a Dios que el Señor estuvo a nuestro lado y nos dio fuerzas para seguir adelante. Mantuvimos nuestra familia unida. Logramos que Jordán no fuera afectado, que se sintiera amado. Logró mi esposa sentir mi amor, yo logré sentir el amor de ella. Nuestra familia siguió adelante, y no solamente eso, la iglesia siguió adelante. ¿Y sabe quién nos dio las fuerzas? El Señor. Entonces, iglesia, el día de mañana que venga persecución a tu vida, recuerda que el Señor te va a dar las fuerzas.
el Señor va a estar a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Y te va a librar de la boca del león. Por eso dice, versículo 18, y el Señor me librará. Fíjate, tiempo pasado me ha librado y luego dice me librará. O sea, está diciendo Pablo, ya pasé por muchas, pero sé que vienen más. Pero dice que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? Ponte de pie, por favor, un momento. Y yo sé que el Señor está con nosotros esta noche. Y ojalá que tú puedas decir lo que Pablo dijo. Y esta sea tu actitud ante la persecución. Esta sea tu actitud ante el momento de aflicción el día de mañana. Recordar que el Señor va a estar a tu lado. Quizá alguien te va a abandonar, como lo hicieron con Pablo. Amigos de toda la vida, familiares, porque familiares también te pueden dar la espalda y te va a doler mucho en el corazón. Quizá personas en la iglesia que tú amas te van a dar la espalda, pero en ese momento recuerda que Dios va a estar a tu lado. ¿Sí? Quizá un ser amado en tu propia familia te va a dar la espalda, pero dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso el Señor nunca te va a dejar, Él siempre te va a recoger, siempre estará contigo, aleluya, porque no hay amor como el de nuestro Señor. Amén. Entonces levanta un momento tus manos al cielo y dile: Señor, gracias porque siempre estarás conmigo, a mi lado. Y te pido que me des las fuerzas en el momento de la persecución. Dame las fuerzas para poder ser aprobado. Dame las fuerzas y líbrame de la boca del león. Líbrame, Jesús, cuando aquellos me abandonen, cuando amigos de toda la vida, cuando familiares nos den la espalda, cuando personas en las cuales pusimos nuestra confianza nos traicionen. Ayúdanos a recordar que tú estás a nuestro lado. Y así como Pablo dijo, me dio las fuerzas, tú me vas a dar a mí las fuerzas también, para que a través de nosotros se siga cumpliendo la predicación de tu palabra y muchos escuchen lo que tienes para ellos. Y sé, Señor, que me has librado y también me librarás. Me librarás. Me librarás, Jesús, de toda obra mala, de toda obra perversa, de toda maquinación del enemigo. Me librarás. Y no importa la persecución que venga, yo sé que la persecución trae aprobación. Y si voy a sufrir por hacer lo bueno, es una oportunidad para probar que yo soy como tú, Jesús. Así que presérvame para tu reino. Presérvame para hacer tu voluntad. Presérvame para darte la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale la gloria al Señor.